Sí, haga el favor, profe. Bueno, listo, ahí empezó a grabar. Entonces le decía, Mm, yo creo que ese objetivo específico tiene sentido no en la medida de que nosotros podamos evaluar esa malla curricular, ¿no? Sino lo que quiere decir es qué tanto del PRAE se ve reflejado en esa malla curricular. O si el PRAE simplemente son unas actividades que se hacen por allá aisladas. ¿Entiendes? El PRAE de allá de qué? ¿De residuos sólidos? Disculpe, profe. El PRAE de allá, el problema ¿cuál es? ¿Los residuos sólidos? Sí, señor. Y Sí, falta de liderazgo ambiental. exacto, ¿no? Entonces el PRAE es ese tema. Entonces lo que nosotros sí podemos plantear en el objetivo es tratar de identificar que en el desarrollo de las asignaturas o en la malla curricular que se ha puesto ahí o que lo podríamos cambiar por otros términos que no sean tan complejos y que nos impliquen unos compromisos mayores, es de qué tanto de esas actividades o de los objetivos del PRAE se ven en el desarrollo de las distintas asignaturas del grado séptimo de la institución educativa Inmaculada Concepción, ¿no es cierto? O si no, entonces, ¿qué podría pasar como consecuencia de esa comparación entre el PRAE y la malla curricular, como ustedes dicen, o las asignaturas, pues que vienen a ser en últimas lo mismo, ¿no? Porque ustedes podrían delimitar esto a todas las asignaturas, que sería interesante, o simplemente a la de ciencias naturales y educación ambiental. A mí me gustaría que fuera pues todo, porque aquí en la malla curricular, pues es todo. Y aquí falta una delimitación, ¿no? Decir, si ustedes ven que lo que dice en el PRAE, sí lo desarrollan en la asignatura de ciencias naturales, sí lo desarrollan en lenguaje, sí lo desarrollan en matemáticas, pues seguramente, y yo le digo con absoluta certeza que no. Bueno, la investigación tendrá que demostrar eso. Si acaso de pronto en ciencias naturales, pero en las otras estoy seguro, puede que me equivoque, Ujú. pero estoy 99% seguro que no es así. Entonces, mire, usted no va a hacer eh, esto mismo que dice aquí, que usted ha pintado con amarillo, tienes que describirlo de otra manera con todo lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Lo que nosotros queremos en este objetivo específico es identificar qué queremos, o realizar un diagnóstico, pues, o identificar, puede ser más bien el verbo identificar, si las acciones planteadas en el PRAE se ven reflejadas en los planes de asignatura. Yo creo que queda mejor que la malla curricular, en los planes de aula o en los planes de área. Aquí hay dos cosas que ustedes deben decidir, que los miren Ajá. si está en los planes de área o en los planes de aula. Ustedes saben que el plan de área, está el plan de área de ciencias naturales para séptimo, el Ajá. plan de área de lengua castellana para séptimo. A ese me parece mejor. Ustedes que identifiquen si en el plan de área están contempladas actividades del PRAE. Pues ahí lo redactan y me lo indican ahí como les queda. Ya. Yo creo que ahí usted ya tiene una claridad de qué es lo que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, señor. Ah, bueno, Sí, listo. señor. Bueno, entonces, en el segundo, dice diseñar una secuencia didáctica que permita mejorar las acciones implementadas por el PRAE. Bueno, aquí nosotros partimos de una realidad y es que, según, para poder plantear ese objetivo tal como está, ustedes asumen que, que el PRAE que las actividades del PRAE sí se están dando en los planes de aula, en los planes de área.
Entonces yo le hago una pregunta a usted, No, no en todo, nomás en la de ciencia. solo en ciencias. Sí, Ah, señor. pero en ciencias, sí, o sea, la profesora de ciencias del grado séptimo, en sus clases, por decir algo, tiene una clase acerca de los seres vivos, cuando ella está desarrollando su clase, sí está incorporando las actividades del PRAE. No, señor. Es, digamos, son actividades fuera del aula, digamos, cuando hay el Día de la Tierra, Día del Agua, así en actividades Exacto, como de ornato, ahí es que hacen eso, pero en el aula no. exactamente. Entonces, si tú dices diseñar una secuencia didáctica que permita mejorar las acciones, cuando usted mejora es porque ya hay algo que existe y usted lo quiere mejorar. Pero si no hay nada, ¿qué va a mejorar? Ajá. ¿No es cierto? Entonces usted va, bueno, va a diseñar una secuencia didáctica no que permita mejorar, sino que permita incorporar, porque ¿qué mejora si no hay nada? ¿Qué mejora si hay algo que no está bien? Pues la profesora tiene algo ahí de lo del PRAE, entonces usted quiere mejorar. Pero si no hay nada, lo que usted necesita es incorporar, ¿no es cierto? Diseñar una secuencia didáctica que permite incorporar las acciones implementadas, no, las acciones planteadas por el PRAE en los planes del aula, en los planes de aula de las asignaturas. Planteadas por el PRAE en los planes de aula del grado séptimo. Entonces, como decimos, aquí ustedes deben partir de algo también, ¿no? Ajá. Y ponga cuidado en esto, que la educación ambiental es un ejercicio transdisciplinar, que no es responsabilidad únicamente del profesor de ciencias naturales, la educación ambiental, es una responsabilidad de todos. Esa es una premisa en la que debe estar durante todo el trabajo y que ustedes deben mantener durante todo el tiempo y que deben establecer hasta el momento de su sustentación. Y si nosotros estamos de acuerdo en que la educación ambiental debe ser Ajá. transdisciplinar, es decir, que se debe abordar desde todas las disciplinas, no podríamos aquí en el trabajo concentrarnos únicamente en el área de ciencias naturales. Deberíamos concentrarnos en todos los planes de área y ver y diseñar esa secuencia didáctica no solo para ciencia, sino Ajá. también para las demás áreas. Por decir algo, si usted quiere, identifica que el problema de los residuos sólidos, usted debe entender, trabaja con los chicos de ciencias naturales, pero desde lengua castellana también puede abordar. ¿Cómo puede abordar? Invitándolos a que ellos hagan una décima, una poesía, un escrito, redacten algo, hagan un dibujo acerca de esa realidad. Y cómo utilizando el tema de los residuos sólidos, ellos pueden construir textos relacionados con su cultura acerca de eso. Entonces usted está incorporando el tema de lengua castellana y literatura. Usted puede incorporar las matemáticas. ¿Cómo incorpora las matemáticas? Usted dice, bueno, tenemos los residuos sólidos, entonces yo quiero saber cuántos kilos de plástico, cuántos kilos de materia orgánica están produciendo los niños en un día y entonces los pone a medir, los pone a pesar y después los pone a hacer operaciones matemáticas. Si ustedes producen 1 kilo o producen 3 kilos en un día, entonces díganme, ustedes son 50 niños, produjeron 3 kilos. 100 niños, ¿cuántos van a producir? O si estos niños produjeron esta cantidad de residuos en un día, en una semana, ¿cuánto van a producir? En un mes, ¿cuánto? Durante todo el año escolar, ¿cuántos residuos produce la institución? Entonces usted está incorporando las matemáticas. Si usted quiere trabajar desde la ética, nos dice, mire, el comportamiento ciudadano y la responsabilidad con el otro es lo fundamental. Si yo terminé de utilizar mi salón y lo dejo todo sucio y después viene otros compañeros a utilizar el salón, es mi responsabilidad ética de dejar esto limpio.
Y así pues le podría seguir dando muchos ejemplos para todas las asignaturas. Entonces, eso es el trabajo y la propuesta que ustedes deben hacer, ¿no? Entonces, ahí está, diseñar las secuencias que figuras planteadas por el PRA en los planes de aula del grado séptimo, queda perfecto. Lo otro, ejecutar la secuencia didáctica. Bueno, esto, Sí, señor. diseñar y ejecutar podría ser lo mismo. En una sola lo pueden diseñar y ejecutar una secuencia didáctica que permite incorporarlas. Ahí quedan los dos, ¿no? Y lo otro, Ajá. dice evaluar. Hay que evaluar esas secuencias didácticas, ¿no? Siempre hay que evaluarlas, pero aquí lo están, en cuanto a la formación de liderazgo, es que no solo es eso. Hay que evaluar en función de, pues, no solo del liderazgo, sino de los mismos aprendizajes, ¿no? Lo que quiere decir es evaluar el impacto de la secuencia Ajá. didáctica, evaluar el impacto de la secuencia didáctica. Y dejaste de compartir pantalla, ¿no? No, profe, se salió. Le salió, bueno, no importa. Evaluar el Sí. impacto de la secuencia didáctica. Ahí. Mm, Ajá. Ahí ya. sí, evaluar el impacto de la secuencia didáctica. No qué tan eficiente, porque esa palabra de eficiente, eficacia, no, vamos a ver el impacto de la secuencia didáctica. Es que podríamos evaluar distintas cosas, ¿no? Podríamos evaluar aprendizajes, podríamos evaluar distintas. Yo le propongo que nosotros hagamos una evaluación de la motivación más bien, para no meternos con aprendizajes, ¿Sí? porque si dijéramos que vamos a evaluar aprendizajes, tendríamos que hacerles pruebas, ¿no? Hacer una línea base, cuánto aprendieron. No, evaluar el impacto en la motivación, o sea, qué tan motivados los niños, y ahí tendríamos que diseñar una prueba de motivación para evaluar si, y pues mediante encuestas, mediante entrevistas, después ver cómo se sentían los niños con una forma tradicional y cómo se sienten con la secuencia didáctica, ¿no? Es Ajá. más que evaluar, es determinar el impacto de la secuencia didáctica. Ay, es que no sé qué determinar, más que evaluar, determinar el impacto de la secuencia didáctica en la motivación, puede ser en la motivación de los estudiantes, o no, a ver, determinar el impacto de la secuencia didáctica, allá, así más bien coloquiendo, determinar el impacto de la secuencia didáctica en la incorporación de las acciones del PRAE en los planes de aula del grado C, ¿vale? Bueno, eso puede ser una sugerencia, usted ya lo pule. Sí, En cuanto a señor. los objetivos, veamos la justificación. Póngame la justificación ahí. O el planteamiento del problema, perdón. Mm, ya. Tienes que dejar de compartir esa pantalla. Allá arriba, dejar de compartir y buscas eso y después la vuelves. ¿O está ahí mismo en ese documento está? No. Bueno, busque entonces la...
Esas dos bibliografías están buenas. Ese de Díaz Barriga es muy bueno ese documento. Ese documento de Díaz Barriga, ese debe ser la guía de ustedes para el tema de la secuencia didáctica. Ese es muy bueno. Sí, nosotros lo tenemos ahí. Ese documento es bueno. Vea, usted tiene ya el acuerdo mediante el cual me Sí. designan a mí como asesor. Hay un acuerdo del Consejo de Facultad donde designan al asesor. ¿Usted tiene ese documento? No, no, señor. Es que hasta que no, pues yo les estoy ayudando y les seguiré ayudando con mucho gusto, pero hasta que no exista una determinación del Consejo de Facultad que diga que yo soy el asesor oficialmente, pues vayan y después saquen otro acuerdo y los nombren otro asesor, ahí hemos perdido el tiempo. Entonces, tiene usted que comunicarse ya con la facultad y decir que existe el acuerdo mediante el cual me designaron a mí como asesor, para que quede oficial eso. Le dejo esa tareita. Sí, porque yo estuve hablando con María Lorsi acerca de eso y me dijo que como ahorita tenemos el problema de la contingencia de COVID, que aún no habían sesionado el comité curricular, que había pues, tenían problemas, no problemas, sino que pues, tenían pendiente que hacer, entonces ese tema como que no lo estaban trabajando. Pero No, voy a no, sí. llamarla nuevamente para ver qué No, pero me es que dice, para que me dé la cuenta. el que define a quiénes se les asigna los asesores soy yo, porque soy el coordinador del programa. Pero entonces le preguntaba, yo no me acuerdo que yo mismo me haya designado este trabajo, o si eso fue antes de que yo fuera el coordinador. Eso fue antes, profe, eso fue en octubre. Fue en octubre que nos lo asignaron a usted. Usted en esa fecha aún no era el coordinador del programa. Ya, porque hoy, por ejemplo, tenemos esta tarde comité curricular y me toca asignar una cantidad de trabajos a los profes. Ajá. Entonces, bueno, yo le pregunto, igual usted haga su vuelta por su lado, yo le pregunto a María Rosa. Sí, yo la llamo ahora y le digo para Entonces, ver si me... ¿qué pasó con el problema? Ahí ya está, profe. ¿No le sale? No, estoy todavía con la, tienes que salir de esa, Ya. estoy con los objetivos todavía. Listo, sale, ahora sí vuelva a compartir y busca el problema. Ya. Sí, señor. Espérese que no. Bueno, el internet ha funcionado bien hasta ahora. ¿Y qué Sí, internet tiene? internet sí, profe. Movistar. Ah, ya. Pero el portátil es que no tengo, me prestaron fue. Bueno, aprovechar ahorita que se lo prestaron. Sí, porque el mío se dañó y acá no hay dónde hacerlo arreglar. Por eso no tengo los documentos listos ahí. Tengo que entrar Bueno, al ahí correo. está, ¿no? Ahí Sí, ya. sí. Entonces, a ver. Ajá. Baje más, por favor. Andrés. Ya sí, señor. Ya, nieta. Sí, para allá arriba. Baje más. Sí.
Más. Más abajo, pasemos a la otra hoja. Ujú. Esa va a la otra hoja. Sí, baje más. Ahí entró Marta, pero está apagado el micrófono, parece. ¿Qué, Marta? ¿Se escucha, Marta, o no? Se me desconectaron. Yo le escucho bien. ¿Sí me escuchas? Sí, profe, ahora sí, ahora sí. Ah, bueno. Profe, qué pena, es que nunca había probado esta Ah, aplicación, primera vez, y la verdad se me dificultó bastante. no, pero pues ya aprendió algo nuevo hoy, la felicito. Eso es lo Bueno, gracias, importante, profe. que aprendamos todos los días cosas. Bueno, esto como les decía a su compañera, está siendo grabado. Ahora les comparto todo lo que hemos venido charlando, que hemos hecho avances muy buenos aquí con la compañera en cuanto a los objetivos. Estamos viendo ahorita el planteamiento Ujú. del problema. Entonces, vuélvame a compartir la pantalla del planteamiento porque cuando entró la compañera se salió. Un momento, profe, Es lo que que pasa es que la otra compañera se me quedó congelada. Ah, se me salió. como Ah, yo le dije, el planteamiento del problema lo habíamos tocado. Un momento, ya se lo muestro. Habíamos estado trabajando sobre ello, porque nosotros no teníamos el planteamiento, el problema en sí de la institución, no lo especificábamos. Entonces empezamos Vea, hablando ¿no? un poco sobre Ustedes tienen que hacer lo eso. siguiente, el planteamiento, el problema fundamental es el siguiente, y Ujú, alrededor de eso es que tienen que construir sus argumentos. El problema consiste en que el PRAE se ha limitado al activismo, y el activismo es uno de los problemas más grandes en la educación ambiental. Primero hay ujú, que definir muy claramente cuál es el tipo de educación ambiental que nosotros queremos. Es una educación ambiental, primero, que sea transdisciplinar, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que esté enfocada desde las distintas áreas del conocimiento. Como ustedes ujú. lo mencionan por ahí muy bien, que es una responsabilidad que generalmente se le han dejado solo al profesor de ciencias naturales y eso no debe ser Sí, así. Entonces, si nosotros decimos que es transdisciplinar, eso quiere decir que en los planes de área del grado séptimo de cada asignatura debe contemplarse la educación ambiental. Entonces, claro. Y cuando no es así, siempre la dejan como pase sobre espacio en todas las instituciones. entonces, Ujú, el problema es que el PRAE está desarticulado de los planes de área de las asignaturas, ¿no? El PRAE hace por allá algunas actividades cuando las hace, que celebra por ahí el Día de la Tierra y bueno, lo que sea. Pero esas actividades planteadas en el PRAE no se evidencian en los contenidos que ven los chicos en sus asignaturas. Entonces, ustedes identifican el problema ahí. Y en relación a eso, ustedes lo que quieren es plantear una secuencia didáctica
¿Qué es una secuencia didáctica? Eh, Una serie de acciones que están conectadas entre sí que para, van ligadas pa- entre sí. Ajá. para hacer que eso que está en el PRAE se evidencie en las aulas de clase, ¿no? En todas las Claro, asignaturas del grado séptimo. Entonces, ese es su problema. Su problema es que hay ya, demasiado activismo y como les decía, cuando uno aborda el tema del conocimiento, inclusive del problema epistemológico, es decir, cómo nos acercamos al conocimiento, una de las cosas que más daño ha hecho a la educación ambiental es precisamente el creer que nosotros con hacer una actividad de sembrar un árbol o de recoger unas basuras estamos haciendo educación ambiental. Y eso es una gran equivocación porque la claro. educación ambiental es fundamentalmente una educación en valores, una educación en la ética, en lo que primero nosotros nos debemos enfocar es en la forma en la que accedemos al conocimiento. Todo eso tienen que contemplar, eso que les estoy diciendo y que está siendo grabado y que ustedes después lo revisan, tienen que ponerlo en su planteamiento del problema, ¿no? Que hay Sí, unas señor. dificultades grandes frente al activismo, que se hacen acciones sin estar pensadas y relacionando el problema con sus causas. Si hay un problema de manejo de los residuos sólidos, lo que tenemos que ir nosotros es al fondo del problema. ¿Cuáles son las causas del problema? La secuencia didáctica que ustedes diseñen debe estar relacionada con el origen de los problemas, ¿no es cierto? Entonces, ustedes deben aportarle pues esa solución. Entonces, la construcción del problema que muchas de las cosas que ustedes tienen escritas ahí están bien, pero que hay que mejorarlas para atender también las Sí, exigencias de la profesora Nevis. Entonces pido que Nelly. incorporen Sí, eso. profe, porque lo que usted nos está diciendo en estos momentos, la verdad, no lo habíamos tenido en cuenta. Solamente nos habíamos basado en, por ejemplo, en los residuos sólidos, en que los docentes no tienen interés sobre la educación ambiental acerca del PRAE, en que solamente se lo dejan algunos docentes, y pues no lo habíamos cogido como de esta parte, ¿sí me entiende? Y esto es pues algo fundamental como para el planteamiento de nuestro problema. Entonces Ujú. ahí queda como redondeado su planteamiento del problema. Ustedes deben evidenciar que uno de valga la redundancia, que el problema fundamental es el activismo, el activismo. Y ustedes Ujú. investiguen un poco ahí en el internet y en los temas, cómo el activismo le ha hecho tanto daño a la educación ambiental, ¿no? Ujú. Porque no se ven las cosas de fondo, simplemente con hacer ahí unas actividades aisladas se cree que se está haciendo educación ambiental y eso pues es un gran problema. Entonces con eso ustedes pueden redondear su, su planteamiento del problema. Y ahora, Sí. usted me recuerda cómo me puede compartir pantalla para ver cómo está el título del proyecto. A Marlene, Marlene. Marlene. Ya, sí, señor, ya va. Profe, Ya. y revisó, ¿ya Marlene? Hágale. Y reviso que Espere que no Los tenía objetivos que audio. le sí, mandaron, eso le mandé. eso ya lo revisamos acá con Marlene, ya le hicimos los ajustes. Ah, bueno, profe. Un momentico que no tenía Profe, audio y está. la otra compañera no ha podido entrar, está intentando. No se preocupe, que ahí con las dos ustedes ya le cuenta. Ok. ¿Dónde es esto? El título.
Marlene. Ya, señor rector. Ah, yo lo tengo acá, yo lo tengo acá. Está... Propuesta didáctica para fomentar el liderazgo en el PRAE de la Nosotros lo institución cambiamos. educativa. No, nosotros lo cambiamos, profe. Lo modificamos. Ayer no, sí, ayer estuvimos mirando. Sí. Y lo modificamos. Entonces, eso, claro, yo no sé cómo lo modificaron, pero en términos generales lo que debe decir eso es incorporación del PRAE en los planes de aula de la institución educativa. El objetivo general. A través de una secuencia didáctica. El título puede ser algo así. O una secuencia didáctica para implementar el PRAE en los planes de aula del grado séptimo de... Sí, porque nosotros lo teníamos... ¿Vale, lo encontraste? Nosotros lo teníamos como... Vale, en tu internet está como lento. Nosotros lo teníamos como diseñar, ejecutar y evaluar una propuesta. ¿En el título todo eso? No, eso está muy largo. Es simplemente una secuencia didáctica para la implementación, para la incorporación del PRAE. Entonces, secuencia didáctica para construcción de una secuencia didáctica para incorporar el PRAE en los planes de aula del grado séptimo de gestión educativa tal. ¿Listo? un momento. La Marlene se quedó congelada, ya tiene problemas con su internet. Construcción de una secuencia didáctica para la incorporación. Profe, sí, ahí no metemos el grado, ¿cierto? Simplemente incorporación de una secuencia. Sí, lo mete el grado, claro. Incorporación, ¿qué? ¿Qué fue que construcción? Incorporación de una secuencia didáctica, no. Construcción de una secuencia didáctica para la incorporación del PRAE en el grado séptimo. En los planes de aula, en los planes de aula del grado séptimo. Ya, listo, ahí le queda. Entonces, sí. Vean, otra cosa que les sugiero que coloquen en el problema es que se está entendiendo la educación ambiental solo desde el punto de vista disciplinar de las ciencias naturales. Y entonces, que lo que ustedes quieren hacer es que la educación ambiental se pueda ver desde un ejercicio interdisciplinar o transdisciplinar. Es decir, que la educación ambiental no solo es responsabilidad de las ciencias naturales, sino también de todas las áreas del conocimiento. ¿Listo? Eso también menciónenlo en su planteamiento. Entonces, ve, aquí ya llevamos... ¿Me hace el favor de repetírmelo? No, eso ya quedó grabado ahí, ya yo no le estoy dictando. Profe, entonces, ya, cuando... ya llevo una hora aquí pues explicándoles, no voy a repetir lo que ya les dije, eso está ahí grabado. Ok, profe, ok. Yo voy a terminar ya porque me tengo que ir a hacer otras cosas. Revisen todo lo que les he dicho, hable usted con Marlene y ya les envío también el link de esta grabación para que lo revisen. Y me van contando cómo va, ¿vale? Bueno, profe, otra preguntita, qué pena. Es que después que terminemos hasta donde hemos avanzado, ¿qué más sigue de ahí para allá? De ahí para allá nosotros tenemos que empezar a realizar nuestras actividades. Claro, no, pues eso pues falta mucho. Después de que ustedes escriban eso, les volvemos a entregar pues a los jurados y el problema es que ya para aplicar pues todas esas cosas, yo no sé cómo es que se va a hacer, pues ahora que no hay estudiantes allá. Claro. Por lo menos hasta
30 de mayo que dicen que el gobierno permite que los estudiantes vuelvan a las aulas de clase. Pero pues por lo menos tienen hasta el 30 de mayo para ir diseñando pues todos estos temas. Ah, sí. Mire, si quieren, la próxima semana podemos volvernos a encontrar porque quedaron unos temitas ahí. Sí, profe. Que son, por ejemplo, los instrumentos de recolección de información. Pero con esto que les he dicho ahora, tienen para trabajar toda esta semana si quieren. Bueno, profe. ¿Listo? Entonces, podría ser por ahí de hoy en 8. Bueno, estamos hablando, sí, podría ser, si nos ponemos de acuerdo la hora. ¿Listo? Bueno, mi niña, cuídense mucho, Bueno, ¿no? profe. Que estén muy bien. Gracias. Profe, me manda el link ahorita, al favor, para Sí, el señora. audio. Pero entonces, ¿a dónde se lo envió? Un número de número de No, un 316. correo. A ver, 316. 884. Sí. 8039. Es Marta Yepes, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿y su correo cuál es? Marcaterine. Mar, Caterine con K o con C. Con K. Mar, Caterine sin H. Ajá. Caterine con E. Ajá. 94. Sí. @gmail.com. Gmail. Listo, ya les envío el link. Bueno, Ok, profe, muchas listo, mi gracias. niña, que esté muy bien. Cuídese, chao. Ok. Hasta luego.